Hola profesor, muy buenas tardes. Yo soy alumno Céspedes Cubas Giampiero Estefano del grupo número 2 y en esta ocasión me ha tocado hacer la implementación sobre el laboratorio 4 de modulación AM y FM. Bueno, vamos a pasar con la implementación del circuito. En esta parte del circuito, como observamos, voy a utilizar un divisor de tensión que está conectado a una resistencia fija con un potenciómetro. En este caso, al variar la resistencia del potenciómetro, va a variar la señal DC, que en este caso va a ser analógica, que le llega al Arduino, que lo tenemos por acá. Bueno, ahora en cuanto al código que se utilizó para habilitar el puerto del Arduino, como observamos en la pantalla, se utilizó el siguiente código para la señal AM, en donde inicializamos la comunicación serial en 9600 y luego en un bucle hacemos eh, mm, que creamos la variable sensor value que va a estar leyendo el valor del potenciómetro en el puerto A0. Luego creamos la variable voltaje que nos va a estar normalizando el valor que le llega desde A0 y lo va a convertir en una señal DC analógica de 0 a 5 voltios. Ahora, en este caso, en nuestro código MATLAB vamos a tener lo siguiente, en donde vamos a tener que conectar el puerto serial que hemos conectado del Arduino, que en este caso sería el puerto COM5, y con un baud rate de 9600, que es el mismo que hemos puesto para el puerto serial. Ahora aquí tenemos la función try, que nos va a hacer una excepción si hay un error. Si hay un error, aquí lo va a atrapar el error y entonces va a seguir corriendo el código, donde en esta parte estamos creando la comunicación serial entre el Arduino y nuestro código MATLAB. Después de eso, tenemos que declarar los parámetros de modulación AM, en donde tenemos que nuestra frecuencia de portador es 1000 Hz, nuestra frecuencia de muestreo, que vendría a ser cuando ploteamos en el MATLAB nuestras señales, lo ponemos en 10.000, y aquí ejecutamos el vector del tiempo. Tenemos también la frecuencia de la señal moduladora, que vendría a ser 100 Hz, y este es el filter window, vendría a ser el tamaño de la ventana que se utiliza para donde se plotean nuestras señales. Esto tenemos la configuración para graficar. Creamos los gráficos estáticos para que se actualicen de una forma eficaz. En este caso este es del voltaje DC, del potenciómetro. Este es de la señal modulada en AM. Este es para la señal de modulada. Y luego agregamos también para el espectro de frecuencias. Luego pasamos al bucle, en donde primero declaramos una tipo de excepción, donde aquí atraparán todos los errores que se produzcan. Luego en pod value le atribuimos el valor que le va a llegar del potenciómetro. Luego en validar el dat para que el dato sea válido, o sea, esto va a atrapar si digamos que en pod value ingresa un tipo de error inválido. Ahora pasamos a la señal de banda base, que vendría a ser la señal DC del potenciómetro. En este caso, como estamos agarrando una señal DC del potenciómetro, que le hemos llamado pod value, vamos a pasarla a una señal moduladora, en donde el pod value vendría a ser la amplitud de nuestra señal moduladora.
Esto se va a ver mejor cuando vayamos al plot. Luego para nuestra señal portadora eh, declaramos las siguientes funciones, que es la de acá. Ahora para formar nuestra señal AM, en este caso para la señal AM he puesto que la señal portadora tenga una amplitud de 2.5 más la señal modulada, y todo esto multiplicado por la señal portadora, que esto vendría a ser la fórmula de la señal AM. Ahora para la señal rectificada, esto es principalmente para cuando realizamos la demodulación, ya que para la demodulación se utilizó un detector de envolvente. En este caso MATLAB, como ya lo tiene integrado en su sistema, solo llamamos a la función moveMin y nos va a filtrar la envolvente de la función AM. Ahora para el espectro de frecuencias, también MATLAB tiene su propio código. En este caso vendría FFT de la señal AM y nos botaría el espectro de señales, ¿no? Nosotros solo tendremos que declarar sobre el plot, sobre las gráficas, en su eje, el eje de abscisas y el eje de ordenadas, ¿no? En este caso acá finalmente tenemos la parte que se va a actualizar cada parte de nuestros gráficos que tenemos, que vendría a ser el del potenciómetro, de la señal modulada y la señal modulada en AM y la señal demodulada y nuestro espectro. Bueno, ahora pasamos a cargar nuestro programa. Primero cargamos el puerto serial de Arduino y luego cargamos en nuestro código. Aquí vemos que tenemos la señal del banda base. A ver, ya. Ahora si cambiamos el potenciómetro, digamos que, a ver, un toque, voy a mover mi cámara para que se vea mejor. Ya. Ahora, si cambiamos nuestro potenciómetro, este es lo máximo que puede variar. En este caso, como vemos que nuestra tensión es de 4.5 aproximadamente, tenemos una sobremodulación. En nuestra señal de modulada podemos observar que a la envolvente se asemeja a la envolvente que tiene la señal AM, ya que solo es un detector de envolvente, así que es ineficaz en este caso para hallar señales que están sobremoduladas, ¿no? Abajo tenemos el espectro de frecuencias que sigue según la teoría. El del medio vendría a ser la componente de la frecuencia de la portadora, y sus bandas laterales vendría a ser la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la moduladora, y la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora. En cuanto a la magnitud de estos espectros, vendría a ser el del medio tendría el de la amplitud de la portadora, y de las bandas laterales tendría el índice de modulación entre 2 por la amplitud de la moduladora. Bueno, vamos a seguir variando el potenciómetro. En este caso, para un índice de modulación igual a 1, que vendría a ser 2.5 aproximadamente. Ya, en este caso tenemos para un índice de modulación igual a 1. En este caso podemos ver que en el espectro de frecuencias se cumple nuestra teoría, y vemos que en la envolvente el voltaje que vendría a ser de la moduladora es igual al voltaje de la portadora. En este caso, por eso el índice de modulación sería igual a 1. Y en el espectro de frecuencias igualmente, vemos que
se cumple que cada componente tiene una frecuencia portadora y que tenemos la frecuencia portadora menos la moduladora y la frecuencia de la portadora más la moduladora. Ahora para valores menores a índice de modulación a 1, que venía a ser valores de voltaje menores a 2.5, en este caso 1, podemos observar que la señal de modulada ya no tiene un valor igual a la señal de la portadora, a la amplitud de la portadora. Pero ahora observamos que en nuestro espectro de frecuencias, que nuestras bandas laterales tienen una menor magnitud comparado con las anteriores, ¿no? Debido a que, como es directamente proporcional al índice de modulación, mientras menor sea el índice de modulación, menor va a ser la magnitud de estas componentes del espectro, a excepción de la frecuencia de la portadora. Ahora finalmente lo ponemos para un voltaje igual a 0. Podemos ver que simplemente queda la frecuencia de la portadora, mientras que la señal de modulada vendría a ser una señal que es casi 0. En este caso, como falta normalizar la señal de modulada, tiene un desfase, ¿no? Tiene una señal DC que no afecta nada. Eso sería todo para la parte de señal AM. Muchas gracias.